Una cafetería llena de gente. Un anciano empapado por la lluvia pide un simple café. Pero el barista se ríe en su cara. ¿Qué te crees, viejo? Esto no es un refugio. La gente lo mira con desprecio. Algunos ríen, otros murmuran. Y cuando el anciano, humillado, da media vuelta para irse, una camarera lanza su bandeja sobre el mostrador. Hasta aquí, si nadie tiene humanidad, yo sí. Lo que nadie sabía es que ese vagabundo estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas del centro de Sevilla, tiñendo los cristales del café el olivo de un gris melancólico. Dentro, el aroma a café recién molido se mezclaba con el murmullo de conversaciones matutinas y el suave tintinear de cucharillas. Era una mañana cualquiera, pero para Valeria, una joven camarera de 31 años, ese día lo cambiaría todo. Cerca de las 8:15 de la mañana, la puerta del café se abrió bruscamente con una ráfaga de viento frío. Un hombre mayor, de unos 60 años, entró con pasos torpes. Su abrigo estaba empapado y sus zapatos desgastados dejaban huellas oscuras en el suelo de mármol. Sus cabellos canosos se pegaban a la frente y sus ojos tenían una tristeza profunda, casi ancestral. Se acercó al mostrador con timidez y murmuró, casi inaudible: «¿Un café solo, por favor?» El barista, un joven arrogante llamado Julián, apenas levantó la vista. «Son 1,80 €. Viejo». El hombre hurgó en sus bolsillos con manos temblorosas. No había cartera, solo encontró unas monedas sueltas que apenas sumaban 1 euro. Sus mejillas se encendieron de vergüenza. «Lo siento, creo que he olvidado la cartera. Si pudiera quedarme un momento, solo para esperar que pase la lluvia». Julián se cruzó de brazos y soltó una carcajada que resonó en el local. «¿Esto te parece una sala de espera? Si no tienes para pagar, tampoco tienes para quedarte». Las miradas de los clientes se giraron hacia el hombre. Algunos rieron por lo bajo. Otros murmuraron comentarios crueles. «Seguro que viene todos los días con la misma excusa. ¡Qué vergüenza! Ni para un café tiene». El hombre bajó la cabeza, como si el peso del mundo se concentrara sobre sus hombros. Dio un paso hacia la salida, pero una voz firme lo detuvo. «Ya basta». Valeria se había acercado sin que nadie lo notara. Colocó una moneda de 2 euros sobre el mostrador. Miró directamente a Julián y dijo: «Lo invito yo». Julián la miró como si estuviera loca. «¿Y ahora te crees la Madre Teresa?» «No», respondió ella, «pero sí sé reconocer a alguien que necesita más compasión que café». Un silencio incómodo se apoderó del café. Nadie rió, nadie aplaudió, solo miradas evasivas, y una que otra mirada de culpa. Valeria se acercó al hombre. Le sonrió con dulzura y señaló una mesa junto a la ventana. «Siéntese, por favor, le traeré su café». El hombre la miró con ojos brillantes de gratitud y se sentó sin decir palabra. La lluvia continuaba cayendo, pero dentro del café, el clima había cambiado. Valeria volvió a la barra mientras Julián bufaba en voz baja. «Un café solo para el abuelo de los cuentos tristes», dijo con sarcasmo, mientras comenzaba a preparar la bebida. «Ten cuidado con tu lengua, Julián», le respondió Valeria sin levantar la voz, pero con una firmeza que geló el ambiente. «Porque algún día tú también podrías necesitar una mano. Y ojalá no te encuentres con alguien como tú». Tomó el café con cuidado y caminó hasta la mesa junto a la ventana. El hombre la observaba, no con vergüenza, sino con una mezcla de asombro y algo más profundo, como si quisiera recordar cada gesto, cada palabra. «Aquí tiene, señor», dijo, colocando la taza frente a él. «Está caliente, con cuidado». «Gracias, señorita». Su voz era temblorosa, pero sincera. Nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo. Valeria sonrió con suavidad. «A veces solo hace falta que alguien te vea». Y yo lo vi. Iba a marcharse cuando el hombre preguntó: «¿Por qué lo hizo? Sin conocerme». Valeria dudó un segundo, luego se sentó frente a él. «Porque sé lo que se siente que te miren como si fueras invisible. Mi madre trabajaba limpiando casas ajenas durante 30 años. Cada día volvía a casa con las rodillas hinchadas, pero con la dignidad intacta. La gente la ignoraba como si fuera parte del mobiliario. Hasta que un día colapsó en la calle. Y nadie se detuvo, solo una anciana gitana la ayudó. Desde entonces, yo prometí que nunca sería como aquellos que miran y no ven». El hombre asintió, sin quitarle los ojos de encima. «Mi nombre es Tomás, Tomás Salvatierra». «Valeria Ruiz», respondió ella, extendiendo la mano. El apretón fue leve, casi simbólico, pero cargado de una extraña electricidad. En ese momento, una pareja de clientes se levantó de una mesa cercana. La mujer, elegante y altanera, murmuró al pasar: «Este lugar va de mal en peor. Ahora hasta atienden a vagabundos». Valeria no respondió. Tomás tampoco,
Pero la mirada de él se oscureció por un instante, como si algo muy antiguo se removiera en su interior. Después de unos minutos en silencio, Valeria se levantó. Disfrute su café, don Tomás, puede quedarse cuanto quiera, aquí no cobramos por la lluvia ni por la compañía. Él la miró con algo parecido a ternura. Usted tiene algo que no se compra. Ella sonrió y se alejó, sin saber que esa mañana aparentemente simple acabaría por cambiarle la vida para siempre. Pasaron 4 días. El café El Olivo siguió con su rutina diaria. Tostadas con tomate por la mañana. Ruido de cucharas al mediodía. Turistas buscando wifi por la tarde. Valeria, sin embargo, no había olvidado a Tomás Salvatierra. No porque le hubiese dado las gracias, ni por la mirada profunda que le lanzó cuando se despidieron. Lo recordaba porque, en medio de tanta indiferencia, él le había hecho una pregunta que nadie solía hacerle. ¿Por qué lo hiciste? Ese lunes por la mañana, mientras Valeria revisaba los azucareros de las mesas, el sonido familiar de la campanita de la puerta hizo que levantara la cabeza. Y ahí estaba él. Pero esta vez, Tomás era otro. Ya no llevaba aquel abrigo desgastado ni los zapatos rotos. Vestía un traje sencillo pero perfectamente planchado. Camisa blanca, zapatos limpios, su cabello, peinado hacia atrás, revelaba un porte distinto, casi elegante, y lo más desconcertante. Sostenía un ramo de flores silvestres en una mano. Valeria parpadeó. Don Tomás, murmuró, sorprendida. Él sonrió. No creí que me recordarías. ¿Cómo no iba a hacerlo? Fue usted quien me robó los últimos 2 euros de la semana. Bromeó ella, cruzándose de brazos con una media sonrisa. Él rió suavemente. Lo merecía. Valeria lo invitó a sentarse. Esta vez, sin duda, él parecía encajar más en el ambiente del café. Julián lo observó desde lejos con desconfianza, mientras secaba unas tazas. ¿Y estas flores?, preguntó ella. Para usted, no por caridad, ni por agradecimiento, es por respeto, dijo con una seriedad que la descolocó. Ella dudó un segundo antes de aceptar el ramo. Gracias, pero me está asustando un poco. ¿Quién es usted realmente? Tomás la miró, y por un segundo, sus ojos parecieron pesar una vida entera. Digamos que soy alguien que pasó demasiado tiempo viendo cómo la gente se comporta cuando cree que no hay nada que ganar. ¿Una especie de filósofo? ¿O un viejo tonto con demasiado tiempo libre? Ambos rieron. Pero algo en el aire había cambiado. La conversación se volvió ligera, casi íntima. Hablaron de libros, de música antigua, de las tapas de su infancia. Y mientras hablaban, Valeria notó algo extraño. Una mujer de traje, sentada en una mesa del fondo. No dejaba de mirar a Tomás. Ella lo notó también. ¿La conoce? Tomás apenas giró la cabeza. Digamos que trabaja para mí. A veces no sabe cuándo dejarme respirar. Valeria frunció el ceño. ¿Trabaja para usted? Tomás sonrió con dulzura. Te contaré más, cuando el momento sea el adecuado. Antes de irse, Tomás sacó una pequeña tarjeta de su chaqueta. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamarme. Y esta vez, yo invito el café. Valeria la tomó por cortesía. Pero cuando él salió, miró detenidamente el nombre impreso en tinta dorada. Fundación Salvatierra, Oficina Central, Madrid. T. Salvatierra, Presidente Honorario. Se le heló la sangre. Se giró lentamente hacia la mesa del fondo. Pero la mujer del traje ya no estaba. Solo quedaba la taza de café, y la cuenta pagada con un billete de 50 euros. Esa noche, Valeria no pudo dormir. La tarjeta seguía sobre la mesita de noche, iluminada solo por la luz tenue de una farola que entraba por la ventana. Presidente honorario, decía, y de una fundación que ella había escuchado una sola vez en la televisión, Salvatierra. Una de las mayores entidades filantrópicas de España, conocida por financiar hospitales, becas y proyectos sociales por toda Europa. ¿Era posible? Aquel hombre, empapado y humillado ante todos, ¿era el mismo que figuraba en consejos directivos de medios financieros? A la mañana siguiente, como arrastrada por un impulso que no sabía de dónde venía, Valeria marcó el número que aparecía en la tarjeta. ¿Fundación Salvatierra?, contestó una voz femenina, profesional. Sí, quería saber si el señor Tomás Salvatierra se encuentra disponible. ¿Quién lo llama? Valeria Ruiz. Él me dio esta tarjeta. Hubo un silencio breve. Espere un momento, por favor. La música de espera no duró más de 10 segundos. Valeria, dijo una voz masculina al otro lado. Era él, calma, grave, serena. Pensé que no llamarías tan pronto. No sé ni por qué llamé, admitió ella. Quizás solo necesitaba entender. Tomás suspiró. Entonces permíteme invitarte a mi casa. No como un gesto de poder, sino como un gesto de confianza. No hay prensa, no hay compromisos, solo tú y yo, y la verdad.
Valeria dudó, pero aceptó. Esa misma tarde, un coche negro la recogió frente al Café El Olivo. Conducía una mujer, la misma que la había observado desde el rincón el día anterior. ¿Nombre?, preguntó ella, sin mirarla. Valeria. Él no invita a muchos. Solo quería que lo supiera. Tras 30 minutos de viaje a las afueras de Sevilla, llegaron a una finca enorme pero austera, rodeada de olivos y un cielo que empezaba a pintarse de gris. Tomás la recibió en la entrada. Sin guardaespaldas, sin trajes caros, solo él, en ropa cómoda y con una expresión que mezclaba nostalgia con alivio. Gracias por venir. No sé si estoy loca, murmuró Valeria, o simplemente demasiado curiosa. Ambas cosas son necesarias para cambiar el mundo, dijo él con una sonrisa. Entraron en una sala cálida, con chimenea, libros en las paredes y cuadros familiares. Tomás señaló una foto. Ella era mi esposa, Julia. Murió hace 12 años. Valeria observó la imagen. Una mujer de ojos vivos, abrazando a un Tomás más joven y despreocupado. Después de su muerte, dejé de confiar en casi todo. En las personas, en los gestos, en el amor. No era tristeza, era vacío. Se sentó lentamente. Hace 5 años, vendí casi todo. Dejé la dirección de la fundación y comencé a recorrer el país como un desconocido. Sin dinero, sin nombres, sin privilegios, solo para ver quién aún podía mirar a los ojos sin esperar nada a cambio. Valeria lo miró, con la piel erizada. Entonces lo del café fue ¿una prueba? Él negó con la cabeza. No, fue una búsqueda. Yo no pedí ayuda, no fingí, solo estaba. Y tú me viste. Eso cambia algo en el alma. Valeria, yo creí que ya no existía ese tipo de mirada. Ella bajó la vista. ¿Y ahora qué espera de mí? Tomás se acercó, pero sin invadir su espacio. Nada, solo quería que supieras que aquel gesto cambió algo en mí, y que si alguna vez deseas salir de tu mundo y ver otro, puedes contar conmigo. Ella levantó la mirada. ¿Y si le digo que no? Él sonrió con una ternura que dolía. Entonces me alegraré de haber conocido a alguien que sabe decir que no con dignidad. Y justo en ese momento, comenzó a llover, lenta, suave, como si el cielo también soltara algo que llevaba tiempo conteniendo. La lluvia persistía cuando Valeria salió de la finca. La conductora la esperaba en silencio, igual de inexpresiva que antes, pero ahora con el parabrisas empañado por la humedad de la noche. Durante el trayecto de regreso, Valeria no dijo una palabra. Tampoco la conductora, solo el rumor constante del limpiaparabrisas marcaba el ritmo de sus pensamientos. ¿Y ahora qué? En su bolso llevaba una carta sellada que Tomás le había entregado al despedirse, diciendo únicamente, léela cuando estés sola y tranquila. Al llegar a su pequeño apartamento en el barrio Macarena, Valeria dejó las llaves sobre la mesa, encendió una luz tenue, y se sentó en la silla junto a la ventana. El sonido de la ciudad se filtraba como un eco lejano. Abrió la carta. Valeria, gracias por no rechazar lo que no comprendías del todo. En unos días viajaré a Bilbao para visitar una residencia de jóvenes músicos sin recursos. Me encantaría que vinieras, no como invitada, ni como acompañante, sino como observadora libre. No tienes que decidir ahora. Pero si decides venir, el billete ya está reservado a tu nombre. Al fondo del sobre, había un billete de tren en primera clase. Salida, viernes, 7 de la mañana. Valeria apretó los labios. Se sentía dividida. Por un lado, estaba su rutina, las propinas, las facturas, el alquiler compartido con su amiga Clara. Y por el otro, una puerta entreabierta hacia un mundo que parecía hecho de otra materia. ¿Te vas con un hombre rico que conociste hace una semana?, preguntó Clara, al día siguiente, mientras ambas doblaban ropa en el salón. No es eso, respondió Valeria. No me está pidiendo nada. Me está mostrando algo. Y yo, no sé si me atrevo. Clara la miró con una mezcla de preocupación y ternura. Valeria, tú no eres una ingenua. Pero tampoco eres de las que sueñan despierta. ¿Por qué ahora? Valeria tomó aire. Porque cuando él me miró, no vi riqueza, ni poder, vi soledad. Y, algo en mí, la reconoció. Clara sonrió débilmente. Entonces ve, pero con los ojos bien abiertos. ¿Sí? Valeria asintió. Esa madrugada, Sevilla aún dormía cuando Valeria subió al tren. Viajaba ligera. Una maleta pequeña, una libreta, un pañuelo de su madre y muchas dudas. A las 7:02 de la mañana, el tren se puso en marcha. En el vagón silencioso, una figura la esperaba ya junto a la ventana. Tomás vestía informal, con una chaqueta de lana y una bufanda azul marino. Sonrió al verla. «¿Llegaste?», dijo con voz suave. «Sí», respondió ella, sentándose frente a él, «pero no sé por cuánto. Eso lo decides tú. Durante el viaje,
Hablaron poco. Valeria observaba el paisaje mientras los campos se deslizaban hacia atrás como acuarelas en movimiento. Tomás hojeaba un libro de Rilke. Pero sus ojos se perdían más allá de las palabras. Ya cerca de Valladolid, sin mirarla, dijo, ¿sabías que mi esposa era profesora de música? Valeria negó con la cabeza. Fue su idea crear esas residencias musicales. Ella decía que la música no necesita títulos, solo espacio para florecer. Guardó silencio unos segundos. Luego agregó, murió sin poder escuchar el primer concierto. Valeria sintió un nudo en el pecho. ¿Y desde entonces viajas para completarlo por ella? Él asintió. Y para recordarme que aún existen personas como tú. Valeria bajó la vista, incómoda ante la emoción que comenzaba a invadirla. Pero entonces, sin previo aviso, Tomás deslizó sobre la mesa una pequeña carpeta. Esto es para ti, dijo. No es dinero, ni contrato, ni compromiso. Valeria la abrió con recelo. Y lo que vio la dejó helada. Eran fotos, de ella, en el café, en la calle, con Clara, caminando hacia su casa, todas tomadas desde lejos. ¿Qué es esto?, preguntó, alarmada. Lo siento, dijo Tomás, antes de saber quién eras realmente. Alguien investigó por mí, fue una vieja costumbre que aún no logro romper. Valeria lo miró con rabia contenida. ¿Me espiabas? Te observaban. Yo solo miré cuando ya era tarde, respondió él. Sin excusas, Valeria se levantó de golpe. El vagón aún estaba vacío, pero la tensión llenó cada rincón. Creí que esto era real, dijo con voz rota. Creí que era yo la que te veía a ti, no al revés. Tomás bajó la cabeza. Tienes razón, me equivoqué. ¿Y si decides bajarte en la próxima estación? Lo entenderé, pero antes, déjame decirte una sola cosa. Valeria no respondió, pero no se fue. Yo he conocido cientos de personas que se me acercaban sabiendo quién era. Y ninguna me miró como tú me miraste cuando pensabas que yo no era nadie. Él levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Esa mirada, me salvó. Valeria tragó saliva, la carpeta aún estaba en su mano. Y entonces, en el momento más inesperado, dijo en voz baja, no me bajes del tren. No aún. Tomás asintió, no como alguien que ganaba, sino como alguien que acababa de recuperar la esperanza. La llegada a Bilbao fue tranquila, casi silenciosa. El cielo nublado, típico del norte, parecía acompañar el estado emocional de ambos. Valeria no volvió a hablar del dossier. Lo había guardado en su maleta sin mirarlo de nuevo, como quien encierra algo entre el perdón y la duda. Tomás, por su parte, mantenía un tono sereno, sin forzar cercanía, no justificaba ni se excusaba más. Simplemente estaba. Un coche los llevó a las afueras de la ciudad, donde un edificio de piedra, modesto pero acogedor, se alzaba entre árboles centenarios. Una pequeña placa en la entrada decía, Residencia Musical Julia Salvatierra. Aquí los silencios también cuentan. Valeria se detuvo frente a la frase. ¿Ella la escribió? Sí, respondió Tomás con una leve sonrisa. Julia creía que los jóvenes sin familia, sin dinero, sin apellido, también merecían ser escuchados, y no solo por cómo tocan, sino por cómo resisten. Entraron. El lugar vibraba con música. No era perfecta, ni técnica, pero era real. En una sala de ensayo, una joven tocaba el violín con los ojos cerrados. En otra, un niño de no más de 9 años golpeaba el piano con dedos inseguros pero decididos. No tienen clases formales, explicó Tomás. Solo espacio, instrumentos, y personas que creen en ellos. Valeria se detuvo frente a una pared llena de fotografías. Eran retratos en blanco y negro de los alumnos. Algunos sonreían. Otros simplemente miraban a la cámara con una mezcla de miedo y coraje. Entre ellos, reconoció una cara que le resultaba familiar. Él no es. Sí, asintió Tomás. Ganó una beca en Viena el año pasado. Antes de venir aquí vivía en un coche abandonado con su madre. Valeria tragó saliva. Nunca había visto algo así. Ni siquiera pensé que existía. Existen, pero nadie pone una cámara cuando el milagro no tiene marketing, dijo Tomás. Esa noche, se celebró un pequeño concierto privado en el auditorio del centro. Solo los alumnos, algunos vecinos y ellos. Las luces eran cálidas, la acústica imperfecta, pero cuando una niña con trenzas y voz temblorosa comenzó a cantar una antigua canción andaluza, Valeria sintió que algo dentro de ella se partía en dos. No era solo la música, era el silencio que le siguió. Un silencio tan denso, tan lleno de vida, que a nadie se le ocurrió aplaudir. Todos solo escuchaban. Después del concierto, ya en la habitación que le habían asignado en la residencia, Valeria escribió en su cuaderno. Hoy entendí que el verdadero lujo no es el oro. Es el tiempo. Es que alguien te diga. No hace falta que seas perfecto para ser valioso. Y entonces, justo cuando cerraba el cuaderno,
Alguien llamó a la puerta. Era Tomás. En sus manos llevaba una caja pequeña, envuelta en papel antiguo. Esto es para ti, dijo. Pero no lo abras aún. No hasta que estés lista. ¿Y cómo sabré cuándo lo estoy? Cuando dejes de pensar que no mereces lo que viene de vuelta después de dar. Cuando él se fue, Valeria dejó la caja sobre la mesa. Pero entonces, algo llamó su atención. En una esquina de la caja, había una fecha escrita con tinta negra. 8 de abril de 1995. Ella se quedó helada, porque esa fecha coincidía exactamente con el día en que su madre había fallecido. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía? Se acercó a la maleta. Abrió el dossier que no había querido ver antes. Comenzó a hojearlo. Y ahí estaba, una foto vieja, ella, con 8 años, de la mano de su madre, en la misma plaza donde su madre cayó aquel día. En la esquina inferior, un sello desgastado decía: Archivo Fundación Salvatierra, caso 18B, 95. Valeria dejó caer el sobre. El aire en la habitación parecía haberse congelado. Tomás la conocía desde antes. Mucho antes. La noche era densa. El silencio en la residencia parecía más pesado que de costumbre. Como si el edificio mismo guardara un secreto junto con ella. Valeria volvió a mirar la fecha en la caja. 8 de abril de 1995. No podía ser casualidad. Ese día, su madre se desplomó en medio de la calle, a pocos metros del mercado de San Fernando. Ella recordaba el caos, los gritos, su propia voz llamando por ayuda. Recordaba también a un hombre que se arrodilló junto a ellas. Colocó su abrigo sobre su madre y pidió una ambulancia. ¿Había sido él, Tomás? Tomó el dossier nuevamente. Entre los papeles, había un informe médico. El nombre de su madre estaba subrayado. Y al final, una hoja con anotaciones a mano. La niña ha sido enviada con una tía. No hay seguimiento psicológico disponible. Abajo, en tinta azul desvaída, una firma. Tomás Salvatierra. Valeria sintió como el aire le faltaba. Cerró los ojos y se dejó caer en la cama. Él la había visto, cuando ella tenía 8 años. Él sabía quién era antes de entrar al Café El Olivo. Y aún así, nunca dijo nada. A la mañana siguiente, no bajó a desayunar. Tampoco asistió a la visita guiada por la fundación. Se quedó en su habitación, mirando la caja sin abrir, con el corazón hecho un nudo. A media tarde, alguien tocó la puerta. Era una joven alumna con el cabello rizado y un cuaderno en la mano. El señor Tomás preguntó si querías caminar con él esta tarde, dijo tímida. Dijo que no quiere explicaciones, solo aire fresco. Valeria dudó, pero salió. Caminaron entre árboles de castaño. Sin hablar, el viento del norte les revolvía el cabello y los pensamientos. Finalmente, ella fue la primera en romper el silencio. ¿Por qué no me lo dijiste? Tomás no se sorprendió, solo asintió lentamente. Porque pensé que ya lo habrías olvidado. Que ese recuerdo te pertenecía solo a ti. Y que revivirlo sería robarte algo. ¿Y si no lo había olvidado? Replicó ella. ¿Y si ese recuerdo me perseguía cada día? Tomás se detuvo. Yo estaba ahí, Valeria, ese día. Fui yo quien llamó a la ambulancia. Quien te llevó un vaso de agua mientras llorabas. Pero cuando llegaron los servicios sociales, me apartaron. Dijeron que no era familia. Que no podía intervenir. Bajó la mirada. Durante años me pregunté qué fue de aquella niña. Hasta que, por azar, o destino. Si crees en eso, te vi en el café. Y lo supe. Valeria sintió cómo la ira y la compasión chocaban dentro de ella como dos trenes. ¿Y decidiste observarme? ¿Juzgar si era digna de saber la verdad? No, respondió Tomás con firmeza. Te observé para asegurarme de que aún eras tú. Aquella niña que, incluso entre lágrimas, no dejaba de sostener la mano de su madre. Ambos quedaron en silencio. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. Los pájaros volaban bajo, como si también llevaran secretos entre las alas. Esa noche, Valeria volvió a su habitación. Se sentó frente a la caja. La abrió. Dentro había una carta, escrita a mano, con caligrafía cuidada. Querida Valeria, si estás leyendo esto, es porque has recordado, y porque yo ya no tengo derecho a guardar silencio. Nunca pude perdonarme por no haber hecho más por ti y tu madre. La burocracia me lo impidió. Pero mi alma nunca lo aceptó. Esta caja no es una respuesta. Es una promesa. La promesa de que, aunque llegué tarde, no me volveré a ir. Debajo de la carta, había un pequeño broche oxidado. Una mariposa azul. Igual al que su madre usaba en el cabello cada domingo. Valeria lo tomó con manos temblorosas. Lo había olvidado. O al menos, eso creía. Ahora lo recordaba todo. La mariposa, el abrigo, la voz que decía: ya viene la ayuda. Pequeña, resiste. Era él. Siempre fue él. Y por primera vez desde que su madre murió. Valeria lloró sin rabia. Valeria no bajó al desayuno.
Tampoco acudió a la clase abierta con los niños de la residencia. Ni respondió los tímidos toques a la puerta de las jóvenes músicas que ya la habían adoptado como una más. Ella solo miraba la mariposa azul oxidada en su palma, como si fuera un fragmento del tiempo que se había roto y vuelto a coser. A media mañana, salió, caminó hasta el bosque detrás del centro, siguiendo un sendero que parecía haber sido pisado más por la memoria que por los pies. Ahí, entre los árboles altos y el rumor lejano de un arroyo, Tomás la esperaba, sentado sobre una piedra plana. No dijo nada cuando la vio llegar. Solo asintió. ¿Por qué la guardaste?, preguntó Valeria, sin rodeos. La mariposa. ¿Por qué? Tomás sostuvo su mirada. Porque era lo único que quedó. Los servicios sociales se la olvidaron entre las mantas del hospital. Yo no podía dejarla ahí. Sentía que, si la conservaba, un día, te volvería a encontrar. Valeria apretó los labios. Las palabras le dolían en la garganta, pero necesitaban salir. Yo crecí creyendo que nadie había hecho nada por nosotras, que el mundo era sordo, que la compasión era un lujo de los ingenuos. Y un día, decidí que si alguien tenía que cambiar eso, sería yo, aunque fuera con un café. Los ojos de Tomás se humedecieron. Y lo hiciste, cambiaste más de lo que crees. Se hizo un silencio largo, suave como la tierra húmeda. Entonces Valeria preguntó, ¿y ahora qué somos, tú y yo? Tomás se incorporó lentamente. No somos padre e hija. No por sangre, ni por tiempo, pero quizás, somos dos vidas que se cruzaron en el momento exacto en que ambas necesitaban recordar que aún es posible confiar. Valeria respiró hondo, el pecho ya no le pesaba tanto. Tengo miedo, confesó. Eso significa que estás viva, respondió él. ¿Y si doy un paso que no tiene regreso? Entonces habrás dejado de vivir en defensa. Y habrás empezado a vivir con propósito. Esa noche, Valeria pidió hablar con los jóvenes músicos. Se sentó en el suelo. Entre ellos, sin micrófono, sin distancia. Yo también fui una niña como ustedes, les dijo, y durante muchos años, creí que nadie me veía. Los ojos de los chicos estaban fijos en ella. Hasta que un día, vi a alguien, y al hacerlo, me vi a mí misma por primera vez. No como una sobreviviente, sino como alguien capaz de tender la mano. Entonces, sacó la mariposa azul del bolsillo. Esto pertenecía a mi madre. Hoy, quiero que pertenezca a este lugar. Para que nunca olvidéis que, incluso en los días más oscuros, siempre hay alguien que está mirando. Y esperando que ustedes también se levanten. La colocó en una urna de cristal, junto al piano del salón principal. Y todos aplaudieron, no por ella, sino por lo que representaba. Al amanecer, Tomás la encontró sentada junto al ventanal, una maleta a su lado. ¿Te vas? Valeria asintió. Necesito volver, al café, a Sevilla, a lo que aún no he cerrado. ¿Volverás? Ella lo miró a los ojos. No sé si volveré aquí, pero sí volveré a aquello que empezaste sin darte cuenta, mirar a los invisibles. Tomás extendió la mano, ella la tomó, y por primera vez, no hubo necesidad de palabras, porque entre ellos, ya había algo que ningún secreto, ni pasado, ni herida podía romper, una elección compartida de ver al otro como humano, no como deuda. Sevilla amanecía con una claridad tibia cuando Valeria bajó del tren. La estación de Santa Justa vibraba con la prisa de los viajeros. Pero para ella, el tiempo parecía haber adoptado otro ritmo. En su bolso llevaba poco, un cuaderno, una bufanda gris, y la mariposa azul, o al menos su recuerdo. La original ahora pertenecía a otros, a los que aún no sabían cuánto podían valer. Tomó un autobús hasta el barrio donde estaba el Café El Olivo. Durante el trayecto, repasó mentalmente las caras que había dejado atrás. Tomás, los niños, las notas desafinadas pero valientes, y pensó en algo que él le había dicho. No hace falta cambiar el mundo entero, solo basta con cambiar el punto donde tus pies tocan el suelo. El olivo seguía igual por fuera. Los mismos faroles oxidados, las ventanas empañadas, el mismo cartel torcido, pero al cruzar la puerta, algo había cambiado. Julián ya no estaba, según la nueva encargada. Una mujer amable llamada Teresa. El chico encontró otra oportunidad en una cafetería más moderna, y menos humana. Valeria sonrió por dentro, pidió un café y se sentó en la misma mesa donde Tomás se había sentado la primera vez. Empapado y humillado. Ahora, con la mirada clara, ella lo entendía todo. Ese lugar no era solo un café. Era un espejo, un lugar donde se reflejaba la dignidad, o la ausencia de ella. Sacó su cuaderno. En la primera hoja, escribió: Proyecto Café Espejo, un lugar donde el primer café se paga con respeto, el segundo, con esperanza, y debajo, nadie debería tener que pagar por ser visto. Durante semanas, Valeria trabajó como nunca antes.
Buscó permisos, habló con propietarios, escribió propuestas, volvió a contactar con Clara, quien aceptó ayudarle con el diseño. Y sí, Tomás envió una donación, anónima, como siempre, pero esta vez, ella no se sintió en deuda, solo agradecida. Poco a poco, el Olivo dejó de ser un simple café. Las paredes se llenaron de frases escritas a mano por los clientes. El menú incluía opciones, a conciencia, si podías pagar más. Dejabas algo para el siguiente. Si no podías, aún así podías sentarte y tomar algo caliente. Había una estantería de libros, una pequeña caja de música, y un piano desafinado al fondo, que a veces tocaba un anciano que nadie sabía de dónde venía. Y en la entrada, junto al marco de la puerta, había una placa pequeña con letras discretas, dedicado a quien me vio, cuando yo no podía verme a mí misma. VR. Un día de lluvia, una figura temblorosa entró. Era un hombre mayor, delgado, mojado, con un abrigo demasiado grande. Parecía nervioso. Perdón, ¿tengo que consumir algo para quedarme? La joven camarera, nueva y algo tímida, dudó, pero antes de que respondiera, Valeria se levantó de su mesa. Caminó hacia ellos y dijo: aquí no cobramos por estar a salvo. Pase, siéntese, ¿le apetece algo caliente? El hombre asintió, sus ojos se humedecieron. Solo, un poco de paz. Eso es gratis, respondió ella. Mientras preparaban el café, Valeria miró por la ventana. La lluvia golpeaba suave el cristal. Y al otro lado de la calle, como un eco del pasado, un hombre bajo un paraguas negro la observaba en silencio. Tomás, no entró, no hizo señas, solo asintió con una mirada llena de orgullo callado. Valeria devolvió el gesto, porque ahora ella lo entendía. El verdadero cambio no ocurre en los grandes discursos ni en los millones donados. Ocurre en una taza, en una mirada, en una elección. Y esa elección, ella la había hecho. Para siempre. Una tarde de otoño, el cielo sobre Sevilla tenía ese tono dorado que hace que todo parezca más vivo. En el café El Olivo, la música de un saxofón sonaba suave desde el rincón del piano viejo. Mientras los clientes charlaban, leían, o simplemente se perdían en sus propios pensamientos, Valeria se encontraba tras la barra, sirviendo un té a una madre con su hija pequeña. A su lado, una joven barista, Ana, de apenas 20 años, terminaba de escribir una frase en la pizarra del día. Tu primer café se paga con respeto. El segundo, con compasión. Valeria le sonrió. Bien escrito. Ana asintió, orgullosa. ¿Crees que algún día pueda abrir un lugar como este? Valeria se acercó y, en voz baja, le dijo: si mantienes el corazón más lleno que el bolsillo, ya lo tienes. Ese mismo día, al anochecer, la puerta se abrió. Un chico de unos 16 años entró con la ropa mojada, el pelo enmarañado y una mochila desgastada colgando del hombro. Miró alrededor con ojos cansados, como quien ha aprendido a esperar un no antes que una sonrisa. Buenas tardes, dijo, inseguro. ¿Puedo usar el baño? Ana dudó, pero Valeria, desde el fondo del local, caminó lentamente hacia él. Claro, respondió ella, como lo había hecho años atrás. Pero antes dime, ¿has comido algo hoy? El chico bajó la mirada. No, pero no estoy pidiendo nada. Solo quiero lavarme la cara. Valeria asintió. Te traeré un café y un bocadillo. El baño está al fondo, a la izquierda. Tómate tu tiempo. Él la miró con sorpresa. ¿No hay trampa? ¿No tengo que llenar un formulario ni escuchar un sermón? Ella sonrió. Solo tienes que aceptar que mereces ser tratado con dignidad. El chico entró. Valeria volvió a la barra y comenzó a preparar el café. Ana la miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué lo haces? ¿Y si viene todos los días? ¿Y si miente? Valeria se encogió de hombros. Un día, alguien me dijo: prefiero ser engañada 10 veces, que fallarle una sola vez a quien de verdad necesitaba ayuda. Una hora más tarde, el chico salió del baño. Sus ojos estaban enrojecidos. Pero su postura era otra. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Gracias, señora, murmuró. Nadie me había mirado así. En mucho tiempo. Aquí todos merecen ser vistos, respondió Valeria. Y mientras él salía bajo la lluvia fina, Ana la miró y dijo: ¿sabes una cosa? Me acordé de una historia que nos contaste una vez. La del hombre que entró sin cartera. El que era un millonario en secreto. Valeria sonrió con nostalgia. No todos son millonarios, pero todos tienen algo que vale más que el dinero, su historia. Ana pensó unos segundos. ¿Y cómo termina esa historia? Valeria la miró con dulzura. Luego se giró hacia la ventana donde caía la lluvia. No termina. Cada vez que alguien cruza esa puerta, la historia comienza de nuevo. Y así fue. Una taza de café, una mirada, una elección. Un café donde nadie era invisible. Donde la compasión no era un producto,
sino una promesa. Un lugar donde todo empezó con un sí. Y donde cada día, alguien más se atrevía a creer. Una taza de café, una vida nueva, y muchas más por venir.